Vamos a conversar con el ministro de Inclusión Económica y Social, MIES, Esteban Bernal, para analizar algunas problemáticas, sobre todo de lo que sucede en el sur del país y el Ecuador entero. ¿Qué es lo que tenemos planificado? ¿Qué se va a hacer aquí en Loja también el día de hoy? Señor ministro, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, primero un saludo cordial a todas las lojanas y lojanos con quien podremos compartir en estos días que vamos a estar aquí en la ciudad y provincia. Efectivamente, acompañarles en las festividades, a dar seguimiento también a las actividades que lleva adelante nuestra cartera de Estado y, por supuesto, compartir con la Feria de Artes Vivas, el Festival de Artes Vivas, que es uno de los referentes culturales y artísticos no solamente del país, sino de América Latina, así que con orgullo hemos venido también a formar parte de estos elementos que forman también a su vez parte ya de esa realidad intrínseca de los ecuatorianos. Nosotros, debo decirle, José Daniel, hemos venido también con una agenda en la cual podremos desplegar varias de las acciones conjuntamente con nuestros funcionarios y autoridades del Ministerio de Inclusión Económica y Social, con Juan Carlos Moreno, que es nuestro coordinador zonal, al igual que me acompaña Ariana Burgos, que es nuestra subsecretaria de Emprendimiento, que forma parte de una de los pilares fundamentales que edifica los objetivos planteados como ministro y como ministerio y como política social del presidente Guillermo Lasso. Así que hoy estamos con una agenda completa. Estuvimos en Catamayo, en el Centro de Desarrollo Infantil San José, uno de los emblemáticos centros de desarrollo infantil de nuestro ministerio, que ya abrió sus puertas y efectivamente estamos trabajando con un aforo del 50%. Esto cumpliendo dos objetivos. El primero, el cuidado de nuestros niños y niñas, para darles un seguimiento adecuado a la gente que tiene o que está dentro de la cobertura del servicio social, que está en pobreza y pobreza extrema, pero además también como una forma de contribución a uno de los objetivos más importantes que tiene el presidente de la República, la disminución de la desnutrición crónica infantil. Para que tengamos una idea de las dificultades que vivimos, la desnutrición crónica infantil se ubica en este momento en 28%, un promedio a nivel del país, teniendo en cuenta que provincias como Chimborazo, por ejemplo, bordea por encima del 30, 31 y hasta 34% en algunos sectores, y llegando a cifras, yo diría, catastróficas como el cantón Guamote, que tiene el 52% de desnutrición crónica infantil de niños entre 0 y 3 años. Eso obviamente genera ciertas dificultades, no cierto, yo diría genera una enorme cantidad de dificultades en el país y sobre todo de una enorme responsabilidad como gobierno nacional para hacer una disminución. El objetivo es disminuir al menos 6 puntos porcentuales a nivel de Ecuador. Y en Loja tenemos un promedio de 25%. Tal vez un poco... Eso, querido ministro, pero ahora toda esa política, incluso la intención que tiene el presidente Lasso, también se necesitan recursos. En ese tema, ¿cómo está su ministerio? Porque si no hay recursos, las intenciones pueden ser buenas, no se podrá dar solución, sobre todo el tema de erradicar el tema de la desnutrición infantil en todo el Ecuador. Porque, por ejemplo, si miramos Loja, ya le van a contar, Espíndola es uno de los cantones que está considerado de los más pobres y hay casos de esos. Entonces, ¿qué se va a hacer? O sea, también la visita es para constatar in situ qué pasa en cada una de las provincias. Y sobre todo anunciar las acciones. Usted bien lo dice, José Daniel. Primero, el gobierno nacional ha establecido una secretaría para la disminución de la desnutrición crónica infantil en un promedio de 6 puntos porcentuales a lo largo del periodo del gobierno. Una tarea nada fácil, pero que es obligatoria. Hoy por hoy, les reitero, la cifra del 28% nos ubica como segundos en la región, solo por debajo de Guatemala y por encima de países que al parecer hubiesen estado en peores condiciones en este rubro, como Haití, como Venezuela. Entonces, vea usted la importancia que le da el presidente a este particular. Segundo, hay una disposición clara por parte del presidente de que no se disminuya las asignaciones presupuestarias con respecto a transferencias monetarias y a la red de protección social que lleva adelante el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Porque el ministerio no es únicamente bonos o transferencias monetarias, el ministerio es
Trabajo en personas con discapacidad, personas adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, políticas de género. Estamos próximos a lanzar con nuestra subsecretaría de Emprendimiento el proyecto denominado Impulso Violeta, en el cual permite el empoderamiento de las mujeres, sobre todo rurales de nuestro país, y también emprendedoras que están en pobreza extrema, para que encuentren ese empoderamiento, esa autonomía económica, financiera, y esto desprenda también de esa hiperdependencia laboral, económica de sus esposos, que finalmente termina inclusive siendo parte de esa violencia basada en género. Por lo tanto, eso está garantizado en términos de recursos económicos. Pero aquí hay una particularidad, José Daniel. Cuando uno asume un cargo, asume el liderazgo de un ministerio, y eso significa responderle al país y al presidente de la República con la consecución de recursos alternativos. Todas las ferias del encuentro en el país, todas las actividades que vamos a realizar, que son entrega de kits alimenticios, de kits de vestimentas, forman parte de una gestión permanente por parte del ministerio. Usted no puede llegar a administrar únicamente lo que existe. Para hacer eso es mejor que se contrate un buen economista o un buen ingeniero comercial que quizá hace mejor un trabajo que el líder o que el político. Cuando usted contrata un ministro, exactamente, yo creo que los recursos además existen en el mundo y existen en la empresa privada. Lo que no existen son iniciativas, ni voluntad, ni capacidad de gestión. Solo por mencionarle, llevamos alrededor de 14 organismos internacionales que forman parte de esta articulación interagencial del Sistema de Naciones Unidas, en donde está el Programa Mundial de Alimentos, está UNICEF, está ONU Mujeres, está OIT. Es decir, hay una cantidad de organismos que van a empezar a colaborar en cada uno de los proyectos que lleva adelante el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y esto de alguna forma alivianaría ese déficit, de esas necesidades que tenemos y que eventualmente por la crisis económica del país no se pueden cubrir con recurso corriente inmediato. Bordeamos alrededor de una expectativa de $20 millones en la primera etapa. En nuestro periodo anterior, en el mismo tiempo, se ha conseguido apenas $8 millones, sin perjuicio de que era importante. Pero es un reto que lo vamos a asumir con enorme responsabilidad. Está proyectado la generación de al menos $20 millones para proyectos de emprendimiento, para proyectos de carácter social, y a ello tiene que sumarse la iniciativa privada, que también estamos trabajando para ir en doble vía. Uno, las mesas sociales, que es una aportación a la disminución del hambre en el país, esto sin perjuicio de que sea para temas nutricionales o no, porque cuando usted tiene hambre hay que darle de comer a los niños, hay que darle de comer a las personas que están en condición de mendicidad, en situación de calle, pero también paralelamente en actividades de carácter nutricional. Y esto lo estamos trabajando con la empresa privada. Alrededor de 6, 7 grupos ya están confirmadas su aportación con una cantidad considerable, que lo anunciaremos con el propio presidente de la República, que forma parte de esta mesa social en la que accedamos mediante banco de alimentos, comedores sociales, directamente con nuestros trabajadores en cada una de las provincias, para que la gente disminuya esa realidad de hambre, que es una verdad en el Ecuador, luego de haber pasado 14 años de una situación calamitosa en términos de política pública. Y déjeme sumarle algo, el tema relacionado con la pandemia, que ha dejado 34% de ecuatorianos que están en pobreza y pobreza extrema. Ahora, ministro, hablando del tema de la pobreza, pobreza extrema sobre todo, es cierto también que muchas personas han venido percibiendo el bono de desarrollo humano, pero también es cierto que hay personas que no lo necesitaban, lo estaban recibiendo, y eso se ha denunciado, se lo conoce en cada uno de los territorios. ¿Qué se va a hacer desde el ministerio para un poco depurar, qué sé yo, esa lista, que verdaderamente reciban personas que lo necesitan? Porque es verdad, hay personas que lo reciben que no lo necesitarían. Yo veo por ahí, sin discriminar a nadie, a madres solteras, son jóvenes, pueden trabajar y están recibiendo un bono de desarrollo humano, y no una persona de 90 años que lo necesita o que está en abandono. Porque si usted se va a Zapotillo, por nombrarle, hay personas que viven en la extrema pobreza. Entonces, ¿qué hacer para ser un poquito más equitativos en eso? A ver, cuando asumimos el cargo, cuando se dio la cordial invitación y la generosa invitación del presidente Guillermo Lasso para que asuma esta cartera de Estado, habíamos comprometido con el país de manera conjunta en que tiene que llevarse un proceso de actualización de la base de datos. Como usted bien dice,
en esas etapas en las que se abría como abanico, ¿no? En épocas electorales, en la base de datos para que ingrese annado y connado, como decimos en el argot popular. Y luego, en épocas ya de dificultad económicas, intentaba cerrarse. Y en ese abrir y cerrar se quedaba gente que, aunque no necesitándolo, está en la base de datos. Y se quedaba fuera gente que está en pobreza extrema y que requiere y que demanda el abrazo social del gobierno del encuentro y que no está dentro de la base de datos. Vamos a entrar en dos etapas, José Daniel. La primera, de carácter rural, eminentemente rural, en donde se concentra el 50% de las transferencias monetarias. Esta es una primera etapa. Una segunda etapa, vamos a trabajar con recursos de organismos internacionales para que el registro civil haga una actualización técnica inmediata. ¿Por qué empezamos por lo rural? Porque usted bien ha mencionado, por poner un ejemplo, Zapotillo. ¿Quién más que las autoridades de Zapotillo? ¿Quién más que las personas de territorio de Zapotillo? La iglesia que interactúa en esta zona puede tener conciencia clara de quiénes deberían estar y no están, y quiénes están aunque no lo necesiten. ¿Habrá una coordinación incluso con autoridades locales? Totalmente. Alcaldes, jefes políticos. Mire, yo le voy a confesar una realidad y una infidencia de nuestra planificación. Cuando esto arrancó como idea, luego empezamos a aperturar la sensibilización del proyecto, pudimos advertir que, por ejemplo, esta experiencia está en Colombia. Colombia territorializa el tema de los bonos porque es la de mayor conciencia de cercanía. ¿Quién más que el presidente de junta parroquial, los vocales, el teniente político, las autoridades del sector, el profesor de la escuela? Es decir, se está elaborando un protocolo para que se haga esa identificación. A ver, ¿qué ganamos con esto? Primero, mayor cercanía a esa realidad social que a veces desde un registro social, desde Quito, no lo podemos tener sino a través de territorio. Segundo, que se entienda claramente que ellos no definirán quién sale y quién ingresa, solamente identifican y entregan al ministerio para que el ministerio, mediante una técnica establecida, que es la métrica del 2018, pueda hacer una valoración técnica definitiva y validar si lo planteado por estas autoridades, este observatorio ciudadano, es real o no. Entonces, tiene dos pasos, pero eso nos va a permitir un sinceramiento, una porcentualización de qué lo pasa. Un poco también de tiempo para... Sí, como todo lo que se hace bien, ¿no? Yo creo que lo que se hace con celeridad y sin planificación sale mal. Por eso estamos tomándonos los pasos necesarios, porque a final del día lo que tenemos que es que garantizar que esos 1.400 millones de dólares, 1.400 millones de dólares, que entregue el Estado ecuatoriano a no menos de 1.470.000 ecuatorianos, que crecerán adicionalmente, aspiramos a crecer hasta el próximo semestre a no menos de 1.900.000 ecuatorianos que tengan esa cobertura, sea bien distribuido, porque es la plata de los propios ecuatorianos que se redirecciona a través de una distribución en el presupuesto a la gente que más necesita, que esté en pobreza y pobreza extrema. Ahora, ministro, otro tema sumamente importante, y de eso va a participar en usted el día de hoy, el tema de ayudar a las mujeres emprendedoras. Ese era un proyecto que tuvo una buena idea en el gobierno anterior y que como que quedó ahí un poco aparcado. Pero, ¿cómo se puede ayudar, por ejemplo, a madres de hogar, mujeres a lo mejor que están ahí emprendiendo, han hecho sus procedimientos de seguir con estos créditos que había, a manera de financiamiento, y poco a poco ir superando el tema de pobreza? Incluso había un seguimiento ahí, eso se mantiene. Espero ver hoy en la feria también qué novedades nos muestran. ¿Hay esa voluntad del ministerio de ir incluso mejorando esto? Totalmente. Yo creo que hoy me acompaña, les reitero, Ariana Burgos, que es nuestra subsecretaria de Emprendimiento en el ministerio. Con Ariana habíamos identificado que este es uno de los proyectos más significativos para nosotros, además de otros que también lo venimos desarrollando, como el tema de adopción, que quizá hay un espacio para contarle algunos elementos que son muy positivos para el país. Pero con Ariana habíamos definido algunos elementos. El primero, de que nosotros no podemos únicamente aportar con emprendimientos, porque si bien es cierto, es lo más significativo que tenemos en nuestras mujeres emprendedoras, en nuestros ciudadanos de pobreza extrema que ingresan a emprender, pero la porcentualidad, como todo tipo de negocio, no nos debemos asustar, ¿no? El negocio más próspero a veces tiende a decaer por condiciones del mercado. Obviamente acá no estamos ajenos de esa realidad y por lo tanto existe un grupo de gente que, aunque intentando emprender, no logra emprender como tal, y para ellos nosotros entramos en otro proceso adicional que se llama capacitación, pero
relacionado con la empleabilidad. El presidente Guillermo Lasso ha determinado claramente, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. Hemos logrado recuperar 275.000 empleos nuevos, producto de una buena vacunación, un buen programa de vacunación, confianza, disminución del riesgo país, etcétera. Pero de esos 275.000, casi la mayoría o la totalidad están en la clase media. Nuestro objetivo a través de la Subsecretaría de Emprendimiento es llevar adelante un proceso que capacite, porque estamos convencidos que vamos a lograr cumplir esos 2 millones de empleos a lo largo del periodo del presidente Lasso. Entonces es nuestra obligación que la gente que está bajo nuestra protección social esté lista para ingresar a ese proceso y forme parte de esa gran cantidad de ecuatorianos y ecuatorianas que entrarán en la empleabilidad. Eso como un elemento de cambio totalmente vertiginoso al concepto del apoyo para sacar de la pobreza a la gente que hacemos a través del MIES. Y en el otro tema de emprendimiento, mire, con la subsecretaría, con Ariana, hemos trabajado en un protocolo en el cual involucra a todos los actores del sector, gobernador, prefecto, alcalde, presidentes de junta, para que las ferias del encuentro permitan efectivamente que sean espacios para que se dé una venta, una comercialización a fondo de esas iniciativas que tienen nuestros emprendedores. Son los espacios de mayor proporcionalidad comercial que tenemos con ellos. Y aquí le hago una particularidad. Nosotros creemos plenamente de que a más de capacitarlos, debemos ayudarles a vender. Como pasa en el sector agrícola, ¿no? En algún momento, cuando yo fui gobernador de la provincia de La Suay, llegábamos con un apoyo que daba el Ministerio de Agricultura en el sector rural y les dábamos cursos de capacitación, y una distinguida dama del sector rural salió y nos dio una clase de a dónde debemos ir. Me dijo, gobernador, no me enseñe a producir o a sembrar, porque yo lo sé, ayúdeme a vender. Esa misma lógica lo estamos trasladando al sector del emprendimiento. Estamos ayudando a que se venda con las ferias del encuentro, con catálogos electrónicos y más actividades que se irán desarrollando. Un último tema, ministro, por honor al tiempo. Se vienen las fiestas de fin de año, Navidad, y a nivel de las ciudades del país es doloroso, y también Loja. El tema de la migración es un problema que afecta a los ecuatorianos y a la sociedad en general. Vemos niños pequeños ejerciendo la mendicidad en la calle, incluso se alquilan niños, pasa aquí en Loja, para que ejerzan la mendicidad. ¿Qué se va a hacer desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social para hacer una campaña, diría yo, agresiva ante esta situación? Como medio de comunicación incluso estamos dispuestos a colaborar en eso para tratar de que estos niños no sean explotados, señor ministro. Yo creo que ustedes hacen un papel fundamental. Ustedes son verdaderos intermediarios entre la sociedad civil y la política pública del Estado ecuatoriano, cualquiera fuese, nacional, provincial, local, cantonal o inclusive parroquial. Por lo tanto, la participación de los medios de comunicación en este particular hecho es fundamental. Nosotros ya hemos iniciado, ya está conformada la mesa para la disminución del trabajo infantil, la mendicidad y situación de calle. En esa están involucrados todos los actores del gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. Está salud, está educación, está inclusive organismos como la ANT, la CTE, para controlar esas actividades que a veces, por el buen sentido de los ciudadanos, vamos por las calles en donde se apostan nuestros niños y generamos inclusive niveles de accidentabilidad altos. Ahí también se va a controlar. Hay disposición clara de no hacer eso. A veces lo hacemos con buena voluntad y distribuimos caramelos, juguetes, poniendo en un peligro inminente a los niños y niñas que se apostan ahí a lo largo de esta temporalidad. Pero además de ello estamos trabajando con un seguimiento directo, con financiamiento de alrededor de 13 millones de dólares para este programa en particular. Pero hay cifras, José Daniel, que nos hace pensar y reflexionar. Son 310,000 niños, según el INEC, que están en trabajo infantil. 310,000 niños. De ellos, el año pasado apenas se identificó por parte del Ministerio 15,700 niños. Y de ellos apenas estamos nosotros apoyando para la reinserción, muchos de ellos ya han ingresado, a 4,300 niños. Es decir, un poco más del 1% de quienes están en calle. Y lo cuento esto con mucha fuerza. Tienen ahí una tarea titánica, pero es que la tarea titánica no solo está en el hecho de que nosotros dupliquemos
tripliquemos o cuadrupliquemos los recursos, porque no llega a cubrir a los 310.000 niños. Por eso que lo planteado por el presidente Lasso tiene la consistencia pública más grande en este país: generar oportunidades y empleo. Porque cuando usted genera empleo, con una inversión de 30.000 millones de dólares de los países europeos, con nuevas condiciones en la normativa jurídica y tributaria del país, va a permitir que ese padre de familia que tiene a sus hijos en trabajo infantil ya no los tenga, que él mismo los reinserte dentro del proceso educativo, de salud, de protección. Nosotros hacemos lo que podemos, lo que las condiciones institucionales nos dan, pero solo pongamos un ejemplo: genere por 10 la capacidad operativa nuestra, llegaríamos a 43.000 niños de los 310.000, es decir, no lograríamos cumplir el objetivo como tal. Señor ministro, para despedirnos, el tema de Loja, ¿cómo está la situación de sus colaboradores, de sus funcionarios? Valga la redundancia, ¿hay todo el apoyo necesario para que puedan ejercer un trabajo también, diría yo, con directrices claras, con ese compromiso sobre todo? Bueno, creo que ha sido un objetivo a nivel de todo el país, de contar con los mejores profesionales, mujeres y hombres que puedan aportar a algo que, para mi manera de ver y para la manera de ver del presidente, es la política más importante del gobierno nacional, que es la social. Por lo tanto, la identificación de aquellos profesionales, tanto en los distritales como en el caso de Calvas, en el caso de Piñas y en el caso de Zamora, así como nuestro coordinador zonal, Juan Carlos Moreno, forman parte de esa base de apoyo institucional con la que cuenta el ministerio. Créame que hemos tenido que tomar inclusive decisiones fuertes en algunos sectores del país porque no han cumplido los perfiles a los cuales nosotros buscamos, que tiene que ser primero una conciencia clara de que lo social es prioritario, luego una capacidad de gestión, porque lo que decíamos, inclusive requerimos de esa entrega para gestionar recursos alternativos, para involucrar a la sociedad al cumplimiento de las políticas y de los desafíos. Y eso es lo que sí hemos encontrado acá, así que van a tener todo el apoyo por parte del Ministerio, de este ministro y del Gobierno Nacional. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos. Ese saludo a Loja, a esta provincia que también está de festividades, bueno, y que un abrazo. Lo recibe con las manos abiertas. Muchas gracias. Para mí es más que gratificante, somos vecinos, yo soy cuencano, así es que esa vecindad nos da mayor cercanía y pertenencia. Por lo tanto, para mí es un honor compartir, y mis felicidades y mi abrazo eterno siempre a lojanas y lojanos. Un abrazo.